TELDEDUEC, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Tutoría de Desarrollo de Tesis 1. El día de hoy vamos a disertar sobre la entrevista como instrumento de recolección de datos. Justamente este tema suele ser de sumo interés al investigador. ¿Por qué? Porque el investigador, cuando llega al ámbito de tener que escoger los instrumentos y las técnicas, tiene que tomar la decisión de qué instrumento es el que va a utilizar. Nos encontramos frente al supuesto de que el investigador decida tomar como instrumento el tema de la entrevista. Para hablar del tema de la entrevista es necesario entonces remitirnos a lo que involucra la recolección de datos. La recolección de datos está referido al uso de una gran diversidad de herramientas, de posibilidades que tiene el investigador. Es el investigador quien va a decidir qué tipo de instrumentos utilizará. El objetivo es obtener la mayor información posible, información que le permita al final del trabajo de investigación poder contrastar la hipótesis, poder dar adecuadas conclusiones y recomendaciones para las mejoras del tema que ha optado como investigación. En este caso, la recolección de datos obedece a un sinnúmero de instrumentos. ¿Cuáles son ellos? Son las encuestas, son las entrevistas, son los diagramas de flujo, son las matrices de expedientes, son las matrices de análisis de derecho comparado, son las matrices de análisis a las disposiciones legales, entre otras. La entrevista, que sería el instrumento adecuado dentro de lo que permite el método de investigación, va a tener que involucrar varios aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos? En el caso de la entrevista, primero tenemos que tener en cuenta que es un acto de comunicación que es de naturaleza oral, que es individual y que tiene por objeto el poder lograr el mayor recaudo de información. Información que necesariamente va a quedar plasmada en un documento. Este documento se denomina guía de entrevista. La guía de entrevista es un instrumento que es previamente elaborado por el investigador. El investigador no puede improvisar una entrevista. El investigador tiene que prepararse para poder desarrollar ese acto de la entrevista. Esta guía de entrevista involucra el tener que sustentar cómo es que voy a poder elaborar esta guía. Tendré que tomar en cuenta el tema de las hipótesis, tendré que tomar en cuenta el tema de los objetivos y también tendré que tomar en cuenta cuáles son las variables que utilicé. Estos instrumentos me van a permitir desarrollar lo que se denomina esta guía de entrevista. La guía de entrevista contiene varias preguntas que están vinculadas con estos objetivos. Las preguntas se entiende que deben ser prioritariamente de naturaleza abierta, que permitan que la persona entrevistada nos dé una mayor información, tenga la liberalidad para poder brindarnos esta información. Ahora bien, tenemos también que tener en cuenta como investigadores que la persona entrevistada necesariamente tiene que ser una persona experta en el tema. No podemos elegir como persona entrevistada a alguien que no tenga un conocimiento pormenorizado sobre el tema. El investigador tendrá que decidir entonces quiénes serán esas personas entrevistadas. Como son personas expertas, no podemos dirigirnos a un grupo muy amplio de personas. Tendrá que ser un grupo reducido. Estamos hablando de un promedio de 5 a 10 personas que deben ser entrevistadas para poder obtener una información adecuada en el trabajo de investigación. El acto de la entrevista entonces es una forma de conversación que va a permitir recabar información, no cualquier tipo de información, sino será una información selecta, dirigida por personas conocedoras del tema. A menudo también tenemos que tener en cuenta que las entrevistas constituyen una gran fuente de información de naturaleza cualitativa y que los otros métodos tienden a ser útiles para recabación de datos, mas no para recabación de información. Entonces, la entrevista es un instrumento valioso. A través de la entrevista vamos a recaudar una mayor información. Me atrevo a decir que incluso una mayor información respecto de los otros instrumentos que se utilicen, como el caso de los datos cuantitativos. Bien, también tenemos que tener en cuenta que una entrevista, además del tema de preparación,
tiene necesariamente que desarrollarse en 3 pasos prioritariamente. ¿Cuáles son estos pasos? Primero, el tener que preparar las preguntas que se van a plantear a la persona entrevistada y que además estas preguntas permitan la fluidez de desarrollar otro tipo de preguntas sin salirse del tema que se está centrando propiamente en este acto. Segundo, el tener que fijar el tema del tiempo y tener que preparar una agenda. El factor de tiempo es un factor indispensable para el investigador. El investigador sabe que la entrevista será desarrollada en un tiempo promedio, pero que ésta podría ampliarse en función a la información que nos vaya recaudando la persona entrevistada. El tercer paso involucra el tener que hacer una cita al entrevistado con una debida anticipación. Recordemos que son personas expertas, que estas personas expertas nos van a brindar un mayor acopio de información. En consecuencia, tenemos que ver su disponibilidad de tiempo para poder desarrollar el acto de la entrevista con tranquilidad, para que esta persona nos pueda transmitir esos datos valiosos que nos van a servir al trabajo de investigación. Bien, dentro del tema de las modalidades, se dice que el acto de las modalidades de entrevista prioritariamente obedece a 2 aspectos. Uno, si estamos frente a una entrevista estructurada o si nos encontramos frente a una entrevista que es no estructurada. Para el caso de la entrevista estructurada, tenemos que entender que este tipo de entrevista va a formar parte de un interrogatorio de preguntas que se van a plantear en función a los objetivos que se están estableciendo en el trabajo de investigación. Objetivos generales, objetivos específicos. Van a tener necesariamente que tener un orden relativo. El entrevistado se va a regir en función a las preguntas que le parta propiamente el investigador. Ahora bien, esta entrevista se desarrolla entonces en base a un formulario que está previamente preparado y que se entiende que está también estrictamente normalizado. Estas preguntas se han desarrollado en función a las variables y, como indiqué hace un momento, hay que tener en cuenta los objetivos que se ha trazado el investigador. En el caso de la entrevista no estructurada, ¿qué sucede con este tipo de entrevista? En este acto se deja una mayor amplitud, una mayor liberalidad a la persona entrevistada. En este acto la persona nos puede brindar un mayor acopio de información. ¿Por qué? Porque va a quedar a iniciativa de la persona entrevistada el poder desplayarse en el tema que nosotros le estamos planteando. Además, también tenemos que tener en cuenta que cuando nos encontramos frente a un tipo de entrevista no estructurada, las preguntas que se suelen hacer son de naturaleza abierta. No están zanjadas, como en el caso de la estructurada, a lineamientos claros, a formularios que se tengan que haber diseñado previamente. Lo que sí hay que tener en cuenta que este tipo de entrevista no estructurada no involucra un desconocimiento por parte de la persona que está realizando el acto de la entrevista. Contrario a ello, tiene un conocimiento pormenorizado. Sin embargo, le es tan importante recabar la información que da soltura al entrevistado para que realice esta persona justamente el recabamiento de esta información. ¿Qué utilidad tiene el instrumento de la guía de entrevista? En realidad, la guía de entrevista no es un protocolo que sea estructurado, sino que contiene una lista de áreas generales que necesariamente el informante tiene que tener. Estas áreas generales están muy vinculadas a las variables dependientes e independientes que ha señalado el investigador. Estas variables, recordemos que surgen de las hipótesis. Estas variables necesariamente tienen que ayudarnos para el tema de poder recabar la mayor información, pero no cualquier tipo de información, sino información que sea sofisticada, información que sea adecuada para poder obtener una mayor aportación al trabajo que se está desarrollando. Esta guía de entrevista nos sirve para recordar además preguntas sobre ciertos temas que están vinculados al trabajo de investigación. Las entrevistas no pueden de ninguna manera implicar que tengamos que salirnos del tema. Tenemos que obtener la información, pero solo en función a lo que requerimos como investigadores. Bien,
Una vez establecidos estos aspectos, es bueno también tener en cuenta cómo es que se debe desarrollar el acto de la conducción de la entrevista. Es bueno tenerlo en cuenta porque la persona entrevistada debe sentirse a gusto con este acto de entrevista y además debe proporcionarnos, recordemos, la información. Entonces, el entrevistador tendrá que fluir esa información y en consecuencia el investigador debe explicar al inicio con mucha amplitud cuál es el propósito y cuál es el alcance de la entrevista. Debe además hacer preguntas específicas a fin de poder obtener respuestas. No cualquier tipo de respuestas, las respuestas tienen que ser claras y además deben ser aportativas. Tiene también el investigador que evitar realizar preguntas que exijan opiniones interesadas. El investigador no puede establecer o anticipar su posición, tiene que dejar en libertad al entrevistado para que nos exprese su punto de vista, su opinión en torno al tema de investigación que se le está planteando. Además también el entrevistador tiene que ser muy objetivo y tiene que tener una actitud adecuada frente al acto de la entrevista. Se debe evitar frases que sean carentes de sentido, ¿no? Siempre las opiniones que vierte el investigador deben ser aceptadas por el investigador. No necesariamente vamos a obtener las respuestas que querramos, de las posiciones que querramos. Las respuestas pueden ser totalmente contradictorias, pero ello no implica que el investigador tenga que anticiparse o mostrarle la postura a la persona entrevistada. La persona entrevistada nos va a brindar la información de manera libre, natural. Es bueno también el tema de la cortesía, es bueno también el tema de tener que abstenerse de emitir juicios de valores. El investigador no puede tomar esa actitud. Además también tenemos que medir el tema del tiempo, el tema de controlar el acto de la entrevista. No se puede desarrollar el acto de entrevista con divagaciones ni con comentarios que no estén vinculados al tema propiamente que se está abordando. Es necesario que el investigador escuche atentamente lo que nos dice la persona especializada. Nos tenemos que guardar nuestras apreciaciones. No podemos anticiparnos a las respuestas. Son ellos los que nos van a brindar la información. Son aspectos que tenemos que tener muy en cuenta para que la conducción de la entrevista sea la más adecuada. Bien, entonces los objetivos de las entrevistas son los siguientes. 1. El poder recabar información de personas especialistas en el tema. No cualquier tipo de información, como dije hace un momento, información sofisticada sobre el tema. 2. El tener que establecer la posición adoptada por los especialistas. No necesariamente va a haber coincidencias con la posición que tenga el investigador. El investigador tendrá que aceptarlas y al final las analizará. Entonces, como conclusiones podemos establecer lo siguiente. Primero, que queda establecida la utilidad de la entrevista. Definitivamente, una entrevista nos brinda un mayor acopio de información. Esto no suele suceder con los otros instrumentos. Los otros instrumentos nos brindan información, pero la información no es sofisticada. En el caso de la entrevista, sí obtenemos como investigadores una información sofisticada. Además, también esta recabación de información sofisticada va a tener que ser analizada. La investigación involucra el tener que realizar un análisis. El análisis será un análisis de pregunta por pregunta. Al final haremos un análisis de manera conjunta. La información además obtenida a través de la entrevista tiene que ser un análisis que permita llegar al acto de la aportación. Es decir, poder establecer conclusiones adecuadas, poder establecer recomendaciones adecuadas para poder señalar que efectivamente la información que fue obtenida fue una información selecta. Además, también tenemos que recordar que en la entrevista no estamos requiriendo el uso de ningún procesamiento estadístico.
es puro análisis. Es análisis lo que va a tener que desarrollar este investigador. Bien, señores, agradezco el poder haber disertado con ustedes este tema.